Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Vamos a hacer un nuevo tutorial. Este tutorial es especialmente para los chicos que por algún motivo les ha quedado algún trabajo pendiente y que tienen que hacer correcciones en sus trabajos. Entonces la idea de este tutorial es ir repasando todos los trabajos prácticos que hemos ido haciendo a lo largo del año y sobre todo ir marcando cuáles han sido los errores más comunes para que tratemos de ir autocorrigiendo nuestros archivos de manera tal de que queden terminados y sin errores o con la menor cantidad posible de errores, ya sea en el código o en el diseño. No voy a explicar todos los juegos de nuevo porque para eso están todos los tutoriales anteriores. Como les dije, me voy a concentrar en marcar cuáles han sido las dificultades o los problemas que más han surgido a raíz de cada uno de los juegos para que, si les sucede a ustedes mientras están realizando sus trabajos, los puedan corregir. Bueno, vamos a empezar por este primer juego. Lo vamos a recordar primero. Este juego es un juego de tipo cazador, es decir, yo tengo un jugador, tengo un objeto para cazar y tengo una variable que me va a ir almacenando la cantidad de objetos que voy agarrando. Bien, es un juego extremadamente simple que lo que hacía básicamente era que nosotros practicáramos lo que eran las herramientas más básicas de Scratch. El juego comienza por supuesto haciendo clic en la bandera verde, pero tengo que apretar la tecla espacio para que comience realmente lo que es a funcionar el juego en su interfase. Me van a aparecer esos huesitos son los elementos que tengo que atrapar, esos huesitos están en constante movimiento y yo tengo este jugador, que en mi caso es el perrito, que se va desplazando por el escenario. En mi caso yo lo desplazo con las teclas ASDW, podrían ser también las flechitas del teclado, y voy a ir atrapando entonces esos elementos que están flotando en el espacio. Bien, cuando yo atrapo un hueso, se suma un punto a la variable. La variable esta me va almacenando el puntaje del juego. Cuando mi jugador termina de conseguir todos sus objetivos, allá me quedo el otro en la otra punta, esa variable va a llegar a un determinado número, en mi caso 10, y entonces me va a aparecer este cartel que le indica al jugador que ha cumplido el objetivo. Bien, es un juego básico, muy simple, y ahora vamos a repasar cuáles han sido algunos de los errores. Bien. Antes que nada aclararles que este juego tiene un solo escenario. Si vamos a los fondos van a ver que es únicamente un escenario, y al ser un solo escenario, ese escenario no requiere ningún tipo de código. Fíjense que en la parte central de la pantalla no hay nada, porque ese escenario me va a aparecer por defecto siempre, y como ese escenario nunca cambia, no cambia ni cuando pierdo ni cuando gano, va a ser siempre el mismo, no es necesario que yo le programe absolutamente nada. Bien, ¿cuáles han sido algunos de los problemas que he detectado en algunos de los archivos, muchos de los cuales ustedes han consultado y a través de las consultas los he podido ir ayudando? Bueno, fíjense, por ejemplo, vamos a ir primero con el perrito, con el personaje. El perrito básicamente tiene dos códigos. Un primer código que lo que hace es hacer básicamente que el perrito se ubique en un lugar. Bien, yo cuando comienza mi juego quiero que el perrito esté ahí abajo. Y además es el bloque, este que está acá, que inicializa la variable. Inicializar la variable quiere decir que al comenzar el juego mi variable se ponga en 0. ¿Sí? Esto es súper importante en todo juego. Cuando yo comienzo una nueva partida, mi variable no puede tener almacenados los puntos de cuando jugué antes. Tiene que ponerse en 0. ¿Bien? Entonces es muy importante que nosotros obviamente tengamos creada una variable. La variable, les recuerdo que se crea desde acá, desde los bloques naranjas. Y esa variable, bien, mi perrito va a tener un bloque que la inicializa. Bien. Luego tenemos este bloque de ubicación y tenemos una pequeña espera. Acá viene uno de los bloques a donde he detectado que cometían algunos errores que lo vamos a analizar rápidamente. Fíjense cómo está compuesto este bloque. Este bloque tiene un bucle, que es el por siempre, y fíjense ustedes que hay 4 condicionales. Los vamos a poner así para que los vean bien. Condicionales son los bloques que comienzan con la palabra si. Bien, esto es una condición. Si hay una tecla presionada, en este caso la W, entonces el perrito va a apuntar arriba, se va a mover 3 pasos y si toca un borde va a rebotar. Estos 4 bloques son exactamente iguales.
Al ser exactamente iguales, lo que les sucedió en algunos casos es que han, por ejemplo, agarrado un bloque y lo han colocado adentro del por siempre, y cuando han arrastrado el segundo, a veces se han equivocado y lo han metido, en lugar de meterlo adentro del por siempre, pero separado del otro condicional, algunos de ustedes arrastraron este bloque y lo metieron adentro del condicional. Entonces fíjense lo que me quedó un condicional adentro de otro condicional. Esto no es correcto, no va a permitir que el personaje se mueva correctamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es que estos 4 condicionales que me están generando el movimiento de mi personaje, primero los voy a poner uno a continuación del otro, no importa el orden, puede estar primero la A, la W, es lo mismo. Primero los armo de esta manera, armo este bloque grandote con estos 4 condicionales. Y a estos 4 condicionales los arrastro y los voy a soltar adentro del bucle, para que todos estos condicionales me queden adentro del bucle. ¿Bien? Esa es la manera correcta de armar el bloque para que el perrito se mueva bien. Otro error que han tenido algunos de ustedes es que es muy importante que este jugador, cuando se desplaza en el escenario, vamos a activar este bloque, cuando el perrito hace esto, es muy importante que se mantenga paradito el perrito. En algunos casos no molesta tanto si rota. Les voy a mostrar lo que sería que rote. Que rote sería esto, ¿bien? Que se ponga patas para arriba, patas para abajo. Bueno, en mi juego que transcurre en el espacio, por ejemplo, no sería tan loco que el perro rote, ¿bien? Es decir, que de repente se pueda mover patas para arriba. Pero en otros juegos, donde de repente yo tengo un dinosaurio que va por la selva, es bastante raro que el dinosaurio vaya así, cabeza abajo, digamos. Eso, recuerden ustedes que se maneja desde esta opción que se denomina dirección, en donde tengo 3 iconitos que van a comandar cómo rota mi personaje. Si yo le pongo que rote, va a pasar esto que se pone cabeza para abajo, digamos, y va a estar patas para arriba. Yo les recomiendo que usen esta opción, que es izquierda y derecha, porque de esa manera el perrito va a poder subir y todo lo demás, pero mi perrito no se va a poner, vamos a hacer lo que se active de nuevo el juego, bien, pero no se va a poner patas para arriba, bien, va a ir a izquierda, va a ir a derecha, pero no se va a poder poner patas para arriba. Si ustedes activan la última opción, que es no rotar, también va a quedar medio raro, porque el perrito va a ir en marcha atrás, bien, no queda muy bueno que el personaje se mueva como haciendo marcha atrás. Entonces, lo recomendable para este tipo de juego, de acuerdo al entorno, al espacio que ustedes hayan creado, muchas veces es que se mueva mi personaje a izquierda y a derecha, o en última instancia, si se justifica, que lo pongan que rote el personaje. Pero tengan cuidado con la rotación, porque hay juegos en donde el personaje es muy grandote y cuando se pone patas para arriba casi ocupa el total de la pantalla. Entonces sería importante que este personaje no sea tan grandote si lo van a hacer rotar. Bueno, ese ha sido, digamos, uno de los problemas que he visto en el juego en cuanto al jugador. Otro problema que he visto a veces en el juego está en el objeto que el jugador tiene que atrapar. En mi caso es un hueso, en donde algunos de ustedes han confundido este bloque. Bien, este bloque es el que comanda el movimiento del huesito. Fíjense, mi huesito va a aparecer acá, ¿sí? Se muestra en una posición aleatoria. Posición aleatoria quiere decir que el huesito puede aparecer acá, o que el huesito puede aparecer acá, o que el huesito puede aparecer en cualquier lugar del escenario, ¿bien? Y fíjense que aparece mi huesito y se empieza a mover, se mueve lentamente hasta llegar a un lugar, y una vez que llegue a ese lugar se va a volver lentamente a mover hacia otro lugar. Bueno, ese movimiento está comandado por este bloque. El tema es que este bloque tiene uno que es muy parecido. Si me voy a los bloques de movimiento, fíjense que hay 2 bloques deslizar, ¿bien? Hay un bloque que se llama deslizar en X segundos a posición aleatoria, y hay otro bloque que se llama deslizar en X segundos a una determinada posición en X y a una determinada posición en Y. Algunos se han confundido en este bloque, han puesto este, cuando en realidad el bloque que nosotros necesitamos es este que está acá, que me permite que el huesito se mueva justamente a una posición aleatoria, es decir, que se mueva hacia cualquier lugar de la pantalla. Una vez que ustedes encuentran este bloque, es muy importante este número que va acá, que son los segundos que va a demorar mi objeto, este huesito, en desplazarse desde un lugar al otro. Si este número es un número alto,
mi huesito va a demorar más tiempo en desplazarse de un lugar al otro, va a ir más lento. Por eso en mi juego yo puse 10 segundos, porque mi juego transcurre en el espacio y a mí me sirve que las cosas vayan lento. Ahora, si ustedes de repente han creado un juego que transcurre en otro espacio, como puede ser, no sé, una ciudad, puede ser una selva, puede ser cualquiera de esas cosas en donde la gravedad es diferente, es normal, como la gravedad de la Tierra, este número quizás debiera ser un poquito más chico para que ese objeto se pueda desplazar un poco más rápido, y eso también va a dificultar que el jugador lo pueda atrapar, ¿no es cierto? Va a ser un poco más difícil el juego. Bien, este bloque es súper importante que no se lo confundan. Bueno, y luego el otro error que he visto es con relación a la variable. Nosotros tenemos creada una variable, fíjense, que se llama puntaje, ¿bien? Pero sucede que habitualmente Scratch, por defecto, suele tener creada otra variable que se llama mi variable. Bien, cuando ustedes empiezan a trabajar con la variable, al estar esa variable que se llama mi variable creada, a veces en la parte en que se suma el puntaje a la variable, es decir, acá en el huesito donde dice sumar a puntaje 1, ustedes no se dan cuenta y en lugar de que esté la variable puntaje, aparece esta otra que se llama mi variable, que no es esta que se está mostrando acá, porque la que se está mostrando acá, fíjense, es la que tiene el tilde azul, que es la variable puntaje. Si yo al huesito le pongo que sume a mi variable un punto, cuando este juego empiece y yo empiece a agarrar huesitos, fíjense que no se suma nada a la variable. ¿Por qué no se suma nada a la variable? Porque yo acá tengo puesta esta otra variable, cuando en realidad debería tener la variable puntaje. Al poner la variable puntaje, ahí sí se van a empezar a sumar, fíjense, los huesitos a la variable. ¿Bien? Perfecto. ¿Qué otro error hemos visto en este juego? Bueno, en este caso, fíjense ustedes que tenemos el cartel y tenemos un bloque por siempre y un condicional. Lo que hace este bloque que yo armé acá es que cuando este puntaje llegue a 10, este cartel, ¿sí? Lo vamos a poner ahí, que dice bien hecho, ese cartel se va a mostrar, ¿bien? Entonces lo primero que tengo que hacer es esconder el cartel, luego poner este bucle y luego armar este bloque. Este bloque se arma con algo que nosotros llamamos operador, que son los bloques verdes, ¿bien? Entonces, en este condicional no va un sensor, como en el caso de nuestro perro, fíjense que en nuestro perro yo armaba mis condicionales con un sensor, sino que en este caso voy a armar mi condicional con un operador. El operador sirve justamente para trabajar, por ejemplo, con números, ¿bien? Entonces yo le voy a poner a el juego que cuando el puntaje sea 10, se muestre este cartel para que el jugador sepa que ganó, cuando el puntaje sea igual a 10. Aquí es donde algunos han cometido otro error, poniendo en lugar de puntaje mi variable. Y de nuevo tenemos el mismo problema, porque mi variable no es el puntaje, es otra cosa, ¿bien? Por eso es que yo les recomiendo que cuando estén trabajando a esa variable que trae Scratch de muestra, digamos, es un ejemplo, la eliminen, directamente la eliminan, así no genera el problema de que se puedan confundir. Entonces armamos este bloque, lo colocamos ahí, lo metemos dentro del bucle, bien, metemos el condicional dentro del bucle y ya tenemos nuestro juego armado y listo para funcionar. Bien, por último, para terminar de analizar este primer ejercicio, este primer trabajo práctico, recordarles que en este trabajo práctico, el primero, los comentarios son obligatorios. Eso es simplemente para que aprendamos a colocar comentarios y para que empecemos a entender cuál es la importancia de poder colocar comentarios en cada uno de los bloques que vamos haciendo, ¿bien? Entonces es importante que cada uno de los bloques creados tengan un comentario explicando brevemente qué es lo que se realiza en cada uno de esos bloques. Y por último, recuerden que la variable, en este caso yo les recomendé que apareciera con este formato que se llama formato grande. Hay básicamente 3 formatos de variable que se cambian haciendo clic, o sea, una vez que la variable aparece, haciéndole el tic acá en la ventana de variables, una vez que esta variable aparece, yo puedo mostrarla de 3 formas distintas. Hago un clic derecho sobre la variable y la puedo mostrar a tamaño normal, a donde me va a salir el nombre de la variable y luego me va a salir el valor. Luego la puedo mostrar a tamaño grande, en donde solamente tengo el valor, que es el que les recomiendo yo en este caso. Y luego tengo una tercera opción, que es la que de ninguna forma pueden usar en este juego,
que se llama deslizador y que hace que la variable pueda ser modificada por el jugador, digamos, en este caso, que en este caso no nos sirve porque estamos hablando de un puntaje que yo tengo que lograr y no tiene ningún sentido que yo este puntaje lo pueda aumentar cuando yo quiero, ¿bien? Esto se utiliza para otro tipo de juegos, ¿bien? En nuestro caso, lo más recomendable es que esta variable la pongamos en tamaño grande, que es como queda más estética, si se quiere, y no en ninguno de los otros dos formatos, ya sea con el nombre, que no queda tan bueno, y mucho menos, digamos, como deslizador, que no sería oportuno para la función que cumple esta variable. Nuestro segundo trabajo práctico consistía en un juego multijugador. Multijugador quiere decir que ya no juega una sola persona, sino que van a ser dos personas que se confrontan al jugar este jueguito, ¿bien? Entonces yo tengo un personaje que salta y atrapa moneditas y luego tengo otro personaje que hace básicamente lo mismo. Yo ya tengo el juego con el error más común que he visto, que es que los personajes se caigan, ¿sí? Es decir, no se sostengan sobre la superficie que se tienen que sostener, porque es lo que justamente vamos a pasar a explicar. Antes de empezar con eso, voy a repasar otras cositas, otros detalles que he visto en algunos juegos, para que también los tengan presentes cuando corrijan sus trabajos. Vamos a ver primero los escenarios. Este juego ya no es un juego con un solo escenario, sino que es un juego que tiene 6 escenarios diferentes. Entonces tenemos un escenario de inicio, tenemos el escenario del juego, tenemos, el de instrucciones, el del juego, y luego tenemos 3 opciones diferentes, ya sea que nuestro jugador, uno de nuestros jugadores gane el otro, o haya un empate. Bien, todos esos fondos tienen que estar y tienen que estar sobre todo bien nombrados. Cada fondo debe tener su disfraz nombrado correctamente para que luego cuando nosotros programamos las cosas sea mucho más simple armar estos programas. Entonces, si yo tengo una pantalla que es el inicio, mi pantalla se tiene que llamar de esa forma, inicio. A estos fondos nosotros los construimos con herramientas de Scratch. Entonces es importante que en este juego nosotros utilicemos las herramientas básicas del editor de pintura de Scratch, ya sea el pincel, la herramienta rellenar, la herramienta de línea, etcétera, para construir cada uno de estos fondos. Bien, la herramienta de texto también. Bueno, en cuanto a los personajes, hemos utilizado personajes de la biblioteca de Scratch. Entonces vamos a buscar dentro de la biblioteca de Scratch personajes que, de nuevo, vuelvo a repetir, algo que es muy importante en todos los juegos, tengan una cierta lógica, ¿bien? Que tengan una cierta lógica quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo un jugador que es este duendecito, el otro jugador no puede ser una banana, ¿bien? Porque no es algo que tenga una lógica. Si yo tengo un animal, puedo tener otro animal. Si un jugador tiene animación, el otro tendría que tener animación, es decir, los dos tendrían que poder moverse. Y en este caso yo lo que les recomiendo, lo que es bastante más simple, digamos, es al mismo elemento, en este caso a este duendecito, yo lo que hice fue duplicarlo, y una vez duplicado, entré los disfraces y le cambié simplemente el color. Entonces yo tengo dos personajes que tienen exactamente la misma lógica, porque tienen el mismo tipo de diseño, y nada más se diferencian en el color. En este trabajo práctico nos enfocamos también en aprender las animaciones, es decir, el uso de diferentes disfraces para que nuestros elementos se muevan. Tenemos animación en varios objetos distintos que son obligatorias en este trabajo práctico. Por ejemplo, los dos personajes se tienen que poder mover, bien, tienen que tener animación. Luego teníamos el cofre, lo vamos a poner de nuevo, ese cofre que también tiene una animación. Ese cofre yo les pasé las imágenes y ustedes lo insertaron en Scratch y construyeron la animación. Los botones tienen animación. Fíjense que cuando yo selecciono un botón, mi botón tiene dos disfraces, ¿bien? Y cada uno de esos disfraces es diferente, sutilmente diferente, en este caso solo le cambia el color a la letra, y eso me va a permitir a mí, a través de este bloquecito, por siempre siguiente disfraz, que mis botones también se muevan, es decir, tengan animación. Y luego teníamos la animación de las monedas,
en donde yo les mencioné en el tutorial que había dos opciones. Una opción fue insertar directamente las monedas que yo les pasé, que en algunos casos no las pudieron insertar porque no todos los navegadores soportan estos formatos, digamos, de imágenes que yo les pasé para hacer la animación. Por ese motivo fue que en el tutorial también les expliqué cómo crear ustedes mismos todos los disfraces de las moneditas para que la monedita fuera haciendo este giro, ¿bien? Entonces, pueden hacerlo de las dos formas. Si ustedes no logran insertar las monedas porque no logran que su Scratch admita el formato de archivo ese externo, les recomiendo que creen ustedes la animación, pero las monedas se tienen que mover. Y para que la moneda se mueva con cierta fluidez y con cierta lógica, fíjense que son necesarios 7 disfraces. Es decir, tengo la moneda de frente, tengo la moneda ligeramente oblicua. Esto está construido básicamente con círculos, chicos. Es decir, con la herramienta esta que se encuentra acá, que se llama círculo, y ese signo pesos está hecho con la herramienta de texto y el signo pesos del teclado. No hay más que eso, ¿bien? Lo que se va haciendo es a estos círculos justamente ir achicándolos o agrandándolos para ir generando, fíjense, los diferentes estados de la moneda. Entonces es importante que si ustedes lo van a crear, sean cuidadosos y se tomen un tiempo para crear los distintos disfraces. En este caso la moneda está colocada como que de frente a nuestra pantalla, entonces solamente vemos el borde de la moneda, por eso es un rectángulo, y luego estos mismos bloques, disfraces que están acá, están duplicados con la salvedad de que ese signo pesos cuando lo dupliquen lo van a tener que dar vuelta, van a tener que usar esta herramienta para voltear ese signo pesos horizontalmente porque a ustedes se les va a pegar así y van a necesitar que el signo pesos esté correctamente colocado, entonces lo van a voltear desde ahí. Ese es todo el secreto para crear la moneda, ¿bien? Bueno, entonces recordemos que este juego tiene las animaciones. En este caso las monedas no se crean como clones, sino que yo le armo todo el programa a una moneda. Todo el programa de la moneda es todo esto que está acá. Y una vez que ya tengo toda armada mi moneda, recién ahí la voy a duplicar y voy a colocar, digamos, cada una de estas monedas en la posición en la cual deben estar. ¿Bien? Bueno. Vamos a ir ahora a analizar pormenorizadamente este problema que tenemos con nuestros personajes que se caen, ¿sí?, de donde yo los coloco. Yo lo que voy a hacer primero que nada es agrandar a este personaje para poder concentrarme en sus piecitos. Bien, le voy a poner ahí 150 para verlo bien grande, es más, le vamos a poner un poquito más, le vamos a poner 200 para ver bien grandote el pie del personaje. Bien, bueno, fíjense que mi personaje tiene dos liñitas, ¿sí?, que nosotros le hemos puesto, que hacen que funcione este código que se encuentra acá. Este código que se encuentra acá hace que mi personaje esté por siempre cayendo, por eso es por siempre sumar ahí menos 10, a menos, ¿sí?, a menos que se produzca esta condición, ¿bien? Si el color azul, que es la rayita que tiene en el pie el personaje, está tocando el color verde, ¿sí? Si el color azul está tocando el color verde, que es la superficie de mi piso, entonces mi personaje ya no va a caer, sino que se va a quedar parado en el piso. Para que a nosotros nos funcione ese código que está acá y el personaje no se caiga, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero, ir a los disfraces. Y la rayita azul tiene que estar bien puesta, bien prolijita en todos los disfraces de mi personaje. Es más, si esa rayita pudiera ser un poquito más gruesa, ¿sí?, mejor todavía. Tampoco le hagan tremenda suela de zapato al personaje, pero tiene que ser una rayita. Si esta rayita está muy arriba, no me funciona, porque entonces lo que va a tocar con el verde no va a ser este azul, sino que va a ser el negro y el rojo del personaje. Entonces necesito que esté muy bien colocada esa rayita en la base de los pies de mi personaje y en este caso de los dos personajes. Bien, fíjense que acá vamos a levantar este otro. Lo mismo, fíjense, en cada uno de los diferentes disfraces yo tengo a mi personaje con las rayitas puestas bien prolijitas. Bueno,
Una vez que yo me aseguro de esto, voy a volver a achicar a este otro que está gigante. La segunda cosa importante es que este personaje esté ubicado en una posición exacta en la pantalla, esto es la coordenada X, la coordenada Y, que permita que este personaje esté totalmente en contacto, esa partecita azul esté totalmente en contacto con la partecita verde. Entonces, fíjense que acá esta posición sería, por ejemplo, menos 188, menos 111. Entonces, cuando mi personaje reciba comenzar el juego, voy a hacer que se pare exactamente en esa posición, menos 188, menos 111, para que sus patitas estén totalmente en contacto con ese color, ¿bien? Y lo otro que tengo que atender y que es muy importante es que el fondo del juego, en este caso este fondo, tenga suficiente espacio verde. Es decir, si esta línea verde es así chiquitita, no me va a funcionar el código porque yo necesito que todas las patitas del personaje estén sobre ese fondo verde. Entonces es aconsejable hacer este fondo verde bastante grande para asegurarnos, digamos, de que el personaje esté en contacto, sus patitas estén en contacto con ese piso. ¿Bien? Vamos a ir con Igor. ¿A dónde lo tengo a Igor? Acá abajo. Bien. Y con Igor voy a hacer lo mismo. Voy a verificar que tenga las rayitas hechas en todos los disfraces. Y una vez que hice eso, lo voy a posicionar correctamente ahí. Voy a verificar las coordenadas. ¿A dónde estoy? Acá, al recibir comenzar, a Igor lo voy a poner en X 198 y en Y menos 113. ¿Bien? Y ahora vamos a probar y vamos a ver si el personaje se cae. Este personaje tiene solucionado el problema, este personaje se sigue cayendo. Bien, eso nos indica, fíjense, que tenemos todavía algún problema que solucionar con este personaje. Muy bien, vamos a volverlo a acomodar en su lugar y vamos a volver a repasar sistemáticamente todas las opciones que les di hasta encontrar a dónde está el error. ¿Cuál era la primera opción? Los disfraces del personaje. Vamos a ver los disfraces, vamos a ver el primero, vamos a ver el segundo, vamos a ver el tercero. Bueno, y fíjense acá tenemos otro motivo por el cual se me puede caer mi personaje. Fíjense el color de la línea que tengo arriba, que es igual a las líneas de los otros disfraces. Y fíjense que este color que está acá es diferente. Entonces, si este color es diferente, este código que se encuentra acá, que me tomó el color azul de las otras liñitas, no me va a funcionar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar este color para asegurarme que sea igual a los otros. Lo que voy a hacer yo es duplicar, copiar esa línea, pegarla y a esta línea que es del color igualito, la voy a acomodar en el pie del personaje. Bien, en teoría ahora tengo todos los colores de las liñitas iguales. Voy a revisar de nuevo la ubicación en el espacio del personaje. Lo voy a colocar bien a donde a mí me guste y que esté en contacto con, como les había contado, la base verde. Dice 194 menos 112. Vamos a corregir esto. 194 menos 112. ¿Se dan cuenta que tuve que cambiar como 2 o 3 veces las coordenadas? Que tuve que volver a revisar los disfraces. Es decir, esto va a depender enormemente del objeto que ustedes elijan. Va a depender enormemente del tamaño de liñita que le hagan abajo. Va a depender enormemente del color con el cual ustedes pinten todas esas liñitas que le hagan. Va a depender de las coordenadas. Por eso es que cuando nosotros diseñamos un videojuego, muchas veces el código que nosotros aplicamos la primera vez hay que reajustarlo hasta que la cosa funcione. Vamos a probarlo de nuevo. Jugar, comenzar y finalmente he logrado que ninguno de los dos personajes se me caiga de la plataforma. Entonces, si el problema que ustedes tienen es que el personaje se cae de la plataforma, recuerden todas las cosas que tienen que verificar. Primero, que el personaje en todos sus disfraces tenga hechas las dos liñitas y que esas dos liñitas sean exactamente del mismo color. Si están en duda, bórrenlas y háganlas de nuevo exactamente del mismo color. Segunda cosa que tenemos que verificar,
Ponemos a poner la pantalla. Es que en el fondo, ¿sí? En el fondo del juego, la línea que sirve de base para que los personajes se paren, cubra todos los piecitos de los personajes en toda la animación que está haciendo el personaje, ¿sí? Tercero, vamos a ver las coordenadas. Si yo a mi jugador, vamos a volverlo a poner, si yo a mi jugador lo tengo muy arriba, no va a funcionar. Si lo tengo muy abajo, no va a funcionar. Entonces lo posiciono en el lugar exacto en donde sus piecitos están totalmente en contacto con la base, copio esas coordenadas y esas coordenadas igualitas las voy a colocar en el juego. Y una cuarta, quinta, ya perdí la cuenta de cosas que tenemos que verificar, son los bloques de espera. Bien, este bloque de espera es muy importante. Les voy a explicar por qué. Antes de recibir el mensaje comenzar, mi juego está en esta pantalla, ¿bien? Y mi jugador está en esta posición. Es el mismo jugador, es el mismo personaje. Cuando yo haga clic en comenzar, se va a mandar este mensaje comenzar y mi jugador se tiene que trasladar a la posición en la cual va a estar cuando empiece el juego. Si este jugador se traslada a esa posición antes de que esté el fondo, es decir, antes de que exista esta línea verde, mi jugador se va a caer porque sus piecitos no van a estar en contacto con la línea verde. ¿Se entiende? Entonces, ese bloque de espera que está ahí hace que desde la pantalla instrucciones el jugador espere esa pequeña fracción de segundo hasta que aparezca este fondo, y cuando esté ya el fondo y esté ya la base, recién ahí va a aparecer el jugador, y entonces como sus patitas van a estar en contacto con ese color verde, ya no se va a caer el jugador. Bueno, todas esas cosas son las que hay que ir probando cuando el juego de una falla, ¿sí? Eso es lo que se llama en la jerga del diseño de videojuegos debug. El debug es buscar todos los posibles errores que pueda haber de diseño de código para borrarle los errores al juego. El trabajo práctico número 3 consistía en probar una herramienta nueva denominada Pixel E, que nos sirve básicamente para crear gráficas y poder luego importar esas gráficas a diferentes aplicaciones. En este caso nosotros los vamos a usar para Scratch. La consigna básicamente era crear una imagen de tipo fondo, es más, habíamos pedido que se fuera con el tamaño de la pantalla de Scratch, en donde nosotros pudiéramos utilizar diferentes capas para ir creando superposición de objetos en Pixel, y además, lo más importante de todo, era intentar practicar varias de las herramientas de Pixel. Creo que acá nada mejor que mostrarles algunos ejemplos de trabajo de los compañeros para que ustedes vean a qué se refería la consigna cuando pedimos que usaran diferentes tipos de herramientas y trataran de crear una composición en capas que fuera interesante visualmente, pero sobre todas las cosas, como les digo, que sirviera de ejercitación de diferentes herramientas. Componer en capas sirve para crear los elementos y poder ir superponiendo un elemento sobre otro y luego tener la posibilidad, si uno lo necesita, de ir editando independientemente lo que hay en cada capa. Como ustedes ven en estos diseños, pueden ver degradados, fondos sólidos. Degradado es los colores estos, como están viendo ahora, en donde un color arranca siendo, por ejemplo, rojo, pasa por naranja, etcétera. Esa es una herramienta que nos permite poner un fondo, por ejemplo, que no sea liso, sólido, sino que tenga, como les digo, un degradado. Ven la herramienta pincel, ven diferentes tipos de pincel, ven diferentes tipos de formas, incluso han visto imágenes en donde se ha insertado algún componente de una imagen que está descargada a lo mejor de internet, pero que también se complementa con un montón de otros elementos que están dibujados por el alumno. En este trabajo el error en general fue hacer algo extremadamente simple, que no tuviera ningún tipo de complejidad y donde realmente no se viera más de una o dos herramientas utilizadas.
Bueno, nuestro trabajo final fue un juego de bastante complejidad y por ese motivo lo dividimos en varias entregas diferentes. En la primera entrega nos concentramos en lo que sería el diseño de nuestro juego, que fue realizado para que pudiera ser más rico este diseño íntegramente en la herramienta Pixel, que es la que practicamos en el ejercicio anterior. Es muy importante para aquellos que necesitan recuperar este trabajo práctico que, antes que nada, revisen que todos los fondos y los objetos que han diseñado para su juego se ajusten a las consignas que están subidas en el aula virtual, identificadas como trabajo práctico 4 y que tenían que ver justamente con el diseño de la interfaz y los personajes de este videojuego. Los fondos estaban solicitados con una cierta coherencia entre sí, pero a su vez no podía ser el mismo fondo para todo el videojuego. Fíjense ustedes, en este caso yo estoy utilizando los mismos elementos para componer los distintos fondos, pero de ninguna manera son fondos totalmente iguales. El fondo de mi juego tiene unas características, el fondo de mi game over y del momento en que gana el jugador tiene otras características, la introducción del juego tiene otras características y el fondo del menú tiene otras características. Entonces, está muy bien que utilicemos una coherencia, pero de ninguna manera que este fondo sea, por ejemplo, liso e igual para todas las diferentes pantallas del juego, porque eso no se ajusta a lo que habíamos solicitado. Acá, para que lo recuerden, tienen el tamaño en el cual tienen que componer los fondos. Y una cosa muy importante es que yo les recomiendo que cuando ustedes vayan a Pixel y hagan el trabajo de los fondos, una vez que ustedes tienen realizado un fondo, no se confíen en que el editor les guarde las imágenes y por las dudas traten de organizarse de tal manera en que puedan crear todos los fondos el mismo día y una vez que tengan todos los fondos, descargarlos a estos fondos para ya tenerlos en su computadora, porque ha sucedido de chicos que han hecho trabajos muy bonitos y que de repente cuando volvieron a entrar, como esto es un editor que está online, no es un programa de la computadora, a veces no los guarda, entonces pierden sus trabajos. Entonces, tómense un día para hacer los fondos, tengan los fondos listos, descárguenlos y tómense otro día para ir haciendo los objetos, y a medida que los van teniendo listos a estos objetos que también están explicados muy pormenorizadamente en esta guía, tanto los botones como cada uno de los elementos con todos los disfraces que tiene que tener ese elemento, a medida que los vayan creando, vayanlos guardando. Y lo que es más importante, cuando los descarguen, chequen que al insertarlos en Scratch, esos objetos se ajusten a lo que ustedes necesitan y funcionen como ustedes necesitan. ¿Bien? Bueno, entonces, básicamente este juego va a tener varios escenarios diferentes. Este que está acá simplemente es la grilla, que yo siempre la uso como base, pero no es necesario que esté insertada en el juego. Entonces, básicamente van a tener 5 escenarios y van a tener un montón de objetos que son obligatorios, no son optativos. Por ejemplo, estas burbujitas que en la guía se consignan como un objeto que anima los escenarios, ¿sí? Que está ahí, que no es optativa, tiene que estar, y muchos de ustedes se la han olvidado, digamos. Bueno, esa burbujita que aparece y le da dinamismo a mis escenarios, tiene que estar. La medusa, en mi caso, que es el personaje jugador, tiene que tener varios disfraces. Vamos a seleccionarla, porque esta medusa se va a mover, como ustedes están viendo. Entonces necesita tener varios disfraces que son sencillas modificaciones del dibujo original. Luego tenemos otros elementos, como puede ser el pececito, lo vamos a hacer aparecer. Al pececito, que es el objeto que le aumenta puntos a mi jugador cuando lo atrapa, fíjense que también tiene una animación sencilla, pero esa animación es obligatoria. Y así como tenemos este objeto que juega a favor del personaje, tenemos este otro objeto, que en mi caso es una anguila, que es quien le resta a mi personaje puntaje, y esta anguila también tenía que tener una animación, es decir, el objeto que acá está consignado en la guía, bien, como personaje que aparece en un nivel difícil para agregar dificultad, fíjense que también estaba explicado que este personaje tenía que tener
una animación. Por lo tanto, cuando yo lo diseñe en Pixel, esto está explicado en los tutoriales anteriores que tienen en el canal de YouTube, podían servirse de una primera capa y luego ir haciendo diferentes modificaciones, copiando y duplicando estas capas para poder hacer las modificaciones de los personajes. En cuanto a los obstáculos, fíjense que en el programa Pixel yo lo creé como dos capas diferentes. Básicamente es lo mismo girado e invertido en mi caso. Ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran. Una vez que yo tengo el obstáculo, es muy importante que al traerlo al programa, este obstáculo sea uno solo, es decir, no tiene que haber dos objetos, piedra de abajo y piedra de arriba acá, sino que es un solo objeto. Y luego en los disfraces ustedes van a colocar el obstáculo de arriba en un disfraz y el obstáculo de abajo en otro disfraz. Y es algo sumamente importante que los nombren correctamente estos disfraces, porque hay muchos de ustedes que se han equivocado en eso. Es decir, a la piedra o al objeto, al obstáculo que está abajo, acá no le pusieron nombre. Entonces, cuando ustedes después crearon el código, en este bloque que se llama cerebro, que es el bloque más importante que comanda los obstáculos, a donde debería estar el código de la piedra de arriba, muchos de ustedes colocaron la piedra de abajo. Y el código de la piedra de arriba con el disfraz de la piedra de abajo obviamente no funciona. Entonces es muy importante que identifiquen cada uno de estos disfraces correctamente para después no equivocarse en el código. Este ha sido uno de los errores más comunes que han cometido en este trabajo final, que es no nombrar correctamente los objetos, no nombrar correctamente los disfraces, y cuando van a realizar el código cometen errores porque se confunden en el objeto o en el disfraz que están utilizando. Bien, entonces es muy importante que tengan todos los objetos, muy importante que tengan todos los escenarios, y otra cosa que no es optativa en este ejercicio es el sonido. Si ustedes tienen una computadora en donde no tienen parlantes ni tienen salidas de sonidos, yo a muchos chicos que consultaron oportunamente por eso, les dije, no se hagan problema, al menos pónganle algún sonido al momento en que, por ejemplo, el personaje gana un punto, que sería, por ejemplo, aquí, sumar a puntaje, y pónganle un sonido cualquiera de los que vienen en Scratch, bien, es decir, sonidos de los que vienen en Scratch, en la biblioteca de Scratch, que es esta que está acá, que hay un montón. Y aunque ustedes no escuchen ese sonido, yo cuando vea su juego voy a saber que ustedes saben insertar un sonido. Bien, lo ideal sería que el juego tenga sonidos y que tenga música, pero sé perfectamente que muchos de ustedes tienen computadoras donde esa opción no es viable. Entonces lo que yo al menos necesito es que inserten algún sonido como para saber que ustedes saben insertar sonido. Y si quieren, hagan la aclaración cuando entreguen el trabajo en la tarea y díganme, mi profesora, yo puse sonidos para que usted pueda verificar que yo sé usar la herramienta de sonido, pero no los puedo escuchar, así que no sé efectivamente cómo suenan en el juego. No hay problema con eso. En este ejercicio, los comentarios no eran obligatorios en todo el juego, pero yo sí les recomendé ciertos comentarios particulares que era oportuno que estén en el código, porque a nosotros nos van a ayudar a ubicarnos rápidamente cuando tenemos que hacer un cambio o un ajuste. Entonces, no es obligatorio que todos los bloques tengan comentarios, pero sí es altamente recomendable, y les pido por favor que presten atención a eso, de tratar de ponerle código al menos a los que yo les sugerí, a los bloques que yo sugerí que pusieran código en los tutoriales. Bien, vamos a ver cuáles han sido los errores más comunes que he visto en este ejercicio. Sin dudas, el error más común viene dado por los obstáculos. Ya les dije cuál es uno de los motivos. Uno de los motivos es que los disfraces de los obstáculos estén mal nombrados y a continuación ustedes creen mal este bloque, y al crear mal este bloque, que es el que me hace aparecer el obstáculo, en consecuencia los obstáculos no aparecen como deberían. Bien, la aparición de los obstáculos, vamos a limpiar un poquito el escenario, la aparición de estos obstáculos tiene que ver con este bloque que se encuentra acá. Si este bloque que se encuentra acá está correctamente creado, estos obstáculos se van a ir creando correctamente
Y otra cosa importante es que este bloque que está acá, en el cual, como les expliqué, el error más importante es que se confundieron y programaron con este código, que es el de la piedra de arriba. Muchos de ustedes se lo pusieron a la piedra de abajo. Entonces, al cometer esa equivocación, estos obstáculos ya no se generan correctamente. Otro error que vi es que este número, que tiene que ser un número positivo, no negativo, esto no tiene que ser menos 120, sino que tiene que ser 120 porque el menos ya está en el operador, en el bloque verde, ¿bien? Es decir, esto no tiene que ser así, tiene que ser 120. Bueno, algunos de ustedes pusieron menos 120. Y ustedes saben que no es lo mismo poner menos un número positivo que menos un número negativo. Entonces, eso es uno de los errores que tienen que verificar. Otra de las cosas que pueden modificar tiene que ver con este bloque que está acá, en donde por algo les hice poner el comentario para que ustedes supieran qué maneja cada uno de estos operadores de número aleatorio. El primero maneja la separación que hay, vamos a hacerlo así, ¿bien? La separación que hay entre el bloque de arriba y el bloque de abajo. Es decir, que si a mí los bloques me aparecen de esta manera, sumamente juntos, y mi objeto, en este caso mi medusa, no puede pasar ni a palo por ese agujerito tan chiquito, eso quiere decir que yo tengo que trabajar sobre estos valores para lograr que el espacio que hay entre mis bloques sea un poco más grande, ¿bien? Este que está acá abajo, ¿bien? Tiene que ver con la frecuencia en la que aparecen las piedras. Si yo tengo que mis piedras aparecen con una frecuencia muy seguida, es decir, que tengo una muy al ladito de la otra, tengo que cambiar este intervalo que está acá para que las piedras no aparezcan tan cerca una de la otra. Bien, entonces por eso es que nos sirven ciertos comentarios y que yo les recomiendo que ustedes los pongan. Perfecto. ¿Cuál era otro de los errores que tenían que ver con los obstáculos que a varios de ustedes los orienté para corregir? Es que en los niveles más difíciles, cuando los obstáculos vienen bien rápido, a veces cuando la medusa pasa por el obstáculo exitosamente, no se suma este puntaje que se encuentra acá, que se tiene que sumar, bien, a la variable de puntaje cuando mi medusa logra esquivar un obstáculo. Bien, ¿cómo hacemos? Les voy a explicar primero la razón por la cual sucede eso y cómo lo solucionamos. Muchas veces un código funciona en un juego y de repente el mismo código con los mismos objetos no funciona en otro juego. Porque el funcionamiento del código tiene que ver con la cantidad de eventos, es decir, con la cantidad de bloques que está leyendo Scratch en el mismo momento, y también tiene que ver con la complejidad del juego que nosotros hemos creado. Por ejemplo, si mi medusa tiene un montón de disfraces y al mismo tiempo que Scratch está haciendo que mi medusa se mueva, tiene que hacer aparecer los obstáculos, y al mismo tiempo tiene que sumar puntaje, y al mismo tiempo tiene que pasar un montón de cosas que tienen que ver con estos tiempos que nosotros ponemos y que no son iguales en todos los juegos, puede suceder que algún juego tenga un bug, es decir, que tenga un error. Si mi juego no suma puntaje, ¿qué tendría que haber hecho yo? Tendría que haber consultado, haber dicho, mire, profe, mi juego en tal nivel no suma puntaje, no sé por qué. Y en ese caso, la respuesta es que hay una cantidad de eventos, hay una cantidad de bloques que se están ejecutando al mismo tiempo y que probablemente en tu juego tengas que hacer algún ajuste. Esto estaba dicho en el tutorial de este trabajo también. Sobre el final del tutorial yo les dije, chicos, a veces no todos los juegos se comportan igual. Si tienen algún problema concreto en algún juego, consulten y lo resolvemos. En mi juego esto funciona bien. Cuando mi medusa pasa los obstáculos, en cualquier nivel se suma el puntaje, pero voy a hacer de cuenta que no se sumara en alguno de estos niveles. Entonces, ¿qué podría yo hacer? Básicamente lo que tengo que hacer es buscar la manera de simplificar el código. Simplificar el código implica que Scratch no esté leyendo tantas cosas al mismo tiempo. Entonces, ¿la sugerencia cuál es? Si no se suman los puntajes de mis obstáculos, yo puedo tratar de simplificar el código de mis obstáculos. Y yo les voy a sugerir una manera en que podrían simplificarlo y que teóricamente tiene que funcionar. Lo he probado y así ha sido en varios juegos, pero les vuelvo a repetir que no todos los juegos se comportan igual,
Por lo tanto, si en su juego no funciona, es probable que ustedes tengan que explorar otras posibilidades, con lo cual es súper importante, y se los vengo repitiendo desde la primera clase que tuvimos de Scratch, que entiendan lo que están armando, porque si nosotros entendemos los bloques que estamos armando, entonces vamos a lograr modificar cosas y hacer que nuestro juego funcione mejor. Es lo mismo que expliqué ya en otros juegos anteriores que fuimos viendo errores, que a veces hay que hacer ajustes en el código para optimizar el funcionamiento del juego. Muy bien, nosotros tenemos este bloque que lo que hace es que nuestros obstáculos por siempre sumen a la variable x, perdón, no a la variable, a la coordenada x, que es la horizontal. Todo el tiempo le están sumando la velocidad. ¿Quién nos daba este factor de velocidad? Nos lo daba nuestra medusa. Si ustedes se acuerdan, cuando la medusa recibía el mensaje del nivel de dificultad, enviaba otro mensaje que era comenzar juego, y de acuerdo al nivel de dificultad le daba a la velocidad un determinado valor. Bien, por ejemplo, en el nivel fácil ese valor es -4. Entonces, cuando mi obstáculo comienza, es decir, cuando mi obstáculo aparece, recibe la orden que le da la medusa de que, por ejemplo, en este caso sea -4 la velocidad. Bien, entonces, por siempre, mis obstáculos están sumando -4. Bueno, vamos de nuevo. Vamos a volver a hacer aparecer el clon. Ahí está, acá lo tenemos para limpiar un poquito el escenario y que se entienda mejor. Mi obstáculo por siempre va a avanzar en el eje X ese valor, digamos, de velocidad. Y acá viene un condicional que dice que si la posición en X de mi obstáculo es -240, eso sería ya casi al borde del escenario. Cuando mi obstáculo llega a la posición en X -240, este clon debe desaparecer, ¿bien? Y fíjense que eso se superpone con esta otra orden que le dice al clon que cuando pase de una determinada posición, que es un poquito antes, es por acá, tiene que sumarle al puntaje 0,5. Entonces, como dijimos que tenemos que simplificar las órdenes para que esto sea más fácil para Scratch, yo lo que voy a hacer es a estos dos bloques convertirlos en un solo bloque. Bien, de esa manera voy a simplificar el código. Entonces, para que esto funcione, la sugerencia es la siguiente: ponerle a Scratch. Voy a sacar este y voy a buscar un operador que me da la posibilidad de que en lugar de que la posición sea exactamente, por ejemplo, -240, yo le voy a poner que sea menos de 240. En realidad vamos a poner un número menor para que no sea el borde del escenario, le vamos a poner -220. ¿Bien? Entonces, a este operador lo voy a reemplazar por este operador. Le voy a poner que cuando la posición en X sea menor a -220, eso sería más o menos aproximadamente en el escenario de Scratch esa posición. Cuando la posición sea menor a -220, bien, le voy a poner que toque un sonido, sume el puntaje y luego elimine el clon. Bien, para que esto suceda una sola vez, es decir, cuando este obstáculo llegue a una posición menor a -220, que una sola vez me sume el puntaje y no que me esté sumando puntaje todo el tiempo que la posición es menos de 220, yo le voy a agregar un pequeño bloquecito de espera. Por acá le voy a poner una espera de, por ejemplo, 0.5, 0.3, vamos a probar. Y entonces, cuando mi obstáculo llegue a una posición menor a -220, va a esperar un tiempito. Ese tiempito va a hacer que mi obstáculo se vaya acercando al final y luego va a tocar el sonido y va a efectuar la suma del puntaje. Lo voy a probar. Vamos a ver si me funciona la suma del puntaje de esta manera. Vamos a ver, ahí viene el obstáculo. Sumo, desapareció. Sumo, desapareció. En este nivel funciona perfectamente y es lo mismo que teníamos armado con todos estos bloques. Bien, con todos estos bloques
que yo ahora puedo borrar porque a todo eso lo sinteticé en este bloque grandote. Bueno, vamos a verlo en otro nivel, vamos a ver en el imposible para ver si no funciona. Vienen los obstáculos, se suma, se suma, se suma. Ahí no me sumó. Bien, eso quiere decir que tenemos que hacer un ajuste en este bloque de espera. Vamos a ponerle a este bloque de espera un valor más pequeño para ver si antes de desaparecer el obstáculo me suma el puntaje. Probamos de nuevo. Sumo. Bien, sumo. ¿Qué me está pasando acá? Me está pasando lo siguiente. Me suma uno y no me suma el siguiente. ¿A qué se debe eso? A que yo tengo dos obstáculos. Tengo dos obstáculos porque yo les había sugerido cuando hicimos el trabajo, cuando hicimos los tutoriales, que una vez que tuvieran un obstáculo lo duplicaran para que en los niveles más complicados fuera todavía más complicado para el personaje poder ganar. Entonces lo que voy a hacer es al segundo obstáculo hacerle exactamente la misma corrección para que me funcione como me funciona el otro. Ahí vamos, posición menos 220, ahí está. Y vamos a probarlo. Desarmamos este bloque para que no funcione y vamos a probar si ahora nos suma el puntaje en todos los obstáculos. Ahí vienen los obstáculos. Ese se sumó, se sumó, se sumó y ahora sí me funciona el código. Muy bien. Entonces, aquellas personas que en algún nivel el obstáculo no le sume puntaje porque viene demasiado rápido, van a hacer este bloque en lugar de hacer los dos bloques. Vamos a eliminar todo esto que me quedó sobrando y de esta manera debería funcionarles mejor. Bien, no hay una sola forma de programar. A veces una misma cosa se puede programar de varias maneras, como lo hemos dicho ya en un montón de tutoriales, y muchas veces hay que hacer un ajuste en los códigos de acuerdo a las velocidades que nosotros programamos en que parezcan las cosas, de acuerdo a la cantidad de eventos que están sucediendo al mismo tiempo. Por eso es que era tan importante, chicos, el tema de las consultas cuando algo en un juego no funcionaba bien. Bien, otro error que he notado, otra dificultad que han tenido ustedes en la realización de este trabajo, es a veces que el jugador, antes de atravesar un obstáculo, pierde. Bien, o sea, el jugador todavía no llegó al obstáculo y de repente pierde. Me parece el game over. Bien, esto hay una sola posibilidad, digamos, y es la siguiente. Yo tengo mi medusa. Si ustedes se fijan, mi medusa no tiene absolutamente nada alrededor. Es un único objeto dibujado y no tiene nada alrededor. Yo puedo comprobar si hay algo alrededor. Con esta herramienta que se llama seleccionar, si yo hago áreas de selección alrededor de mi medusa, nada debe quedar seleccionado. Nada. ¿Qué ha pasado en algunos juegos? Ustedes a estos personajes los crearon en Pixel, los estuvieron dibujando y de repente ustedes no se dieron cuenta, voy a bajar más todo el pixel, y este personaje vino con algún puntito. ¿Sí? Con un pixelito o con alguna forma, con algo que está alrededor de ese personaje. Si mi personaje tiene un objeto visible o no, puede ser tan chiquito que yo no lo vea o puede ser que tenga las líneas tan finitas que no sea visible, pero ese objeto está, ¿sí? Yo lo hice ahí apenas visible para que ustedes noten de lo que estoy hablando. Si esta medusa, bien, tiene un objeto indeseado en alguno de sus disfraces alrededor, va a suceder que cuando esta medusa sube y baja, a lo mejor la medusa no choca contra el obstáculo, pero ese puntito, esa formita, esa basurita que me quedó en la imagen, sí choca con el obstáculo y se produce el game over. Es decir, para Scratch, estos obstáculos son parte de la medusa, es decir, que cuando cualquier obstáculo cuando cualquier basurita choque contra el obstáculo, va a producir que mi jugador pierda. Entonces, ¿qué voy a hacer si tengo ese problema? ¿Qué voy a hacer si mi jugador pierde antes de llegar al obstáculo? Voy a hacer clic en el jugador, voy a analizar con la herramienta de selección todos los costaditos de mi jugador y allí no tiene que aparecer nada. Si en algunos de los disfraces yo hago así,
perdón, hago así, y me queda esa marquita, quiere decir que hay una basurita. Entonces, una vez que la selecciono, voy arriba, eliminar, y voy haciendo ese control todo alrededor de mi personaje, en todos los disfraces de mi personaje, para asegurarme que no haya absolutamente ningún elemento alrededor de mi personaje. Y lo mismo voy a hacer con los obstáculos. Voy a abrir los obstáculos, voy a hacer selecciones y voy a verificar que no haya nada alrededor del obstáculo que para Scratch sea parte de este objeto. Una vez que hice esa limpieza, yo les aseguro que su personaje ya no va a perder más antes de llegar al objeto. Bien, vamos a ver el último de los errores que por ahí he visto o dificultades que he visto en varios juegos que creo que les pueden servir al momento de autocorregir su juego. A algunos les sucedió que cuando eligen los niveles más avanzados de juego, por ejemplo, imposible en mi caso, los objetos, por ejemplo, el pececito o los mismos obstáculos, se empiezan a duplicar. Es decir, en lugar de que me aparezca un pececito acá y luego de un rato me vuelva a aparecer otro pececito en una posición aleatoria, me vienen de a 2 pececitos, como uno pegado al lado del otro, o más, o 3, o 5, o 10 pececitos. El motivo por el cual estos objetos se empiezan a duplicar tiene que ver con los tiempos que nosotros hemos programado para cada cosa. Nosotros, sin darnos cuenta, sin haberlo reflexionado demasiado, hemos ido programando tiempos para un montón de cosas. Cada vez que nosotros ponemos, por ejemplo, esperar, número aleatorio, bla, 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 o que ponemos directamente un bloque de espera, ¿sí? Un bloque de espera, o que ponemos crear obstáculo cada tanto tiempo. Todos esos son tiempos que se van superponiendo en la programación del juego. Para que los objetos no se dupliquen, por ejemplo, si los objetos que se duplican son el pececito, en mi caso, que es el objeto que suma puntos, o la anguila, que es el objeto que resta puntos. O sea, si estos personajes aparecen duplicados, la solución es bastante sencilla. Vamos a ir al código de cada uno y vamos a buscar en donde se encuentra lo que es la creación de clones, ¿sí? Por ejemplo, al recibir comenzar juego, dice esperar un segundo y crea el clon de sí mismo. Para que haya mayor diferencia entre un clon y otro, en lugar de que le pongamos esperar un segundo, vamos a esperar un número aleatorio para crear esos clones. Entonces, esta modificación va a hacer que haya una variabilidad mayor de tiempos y probablemente le solucione el problema de que se nos dupliquen los clones. Entonces le vamos a poner, por ejemplo, que espere entre 1 y 3 segundos para empezar el proceso de creación del clon. Este que está acá, este número aleatorio entre 3 y 9, lo vamos a dejar así, ¿bien? Y vamos a probar cómo funciona. Si vemos que se pasa mucho tiempo hasta que se crea el pececito, achicamos estos números, podemos poner 0,5 y podemos poner acá 2, por ejemplo, o 1,5, y vamos probando cómo funciona esto. Para poder ir solucionando los bugs, los bugs o errores, hay que probar y probar y probar hasta que el juego en su totalidad funcione sin tener estos contratiempos. Bueno, esto mismo que hicimos con el pececito, lo podemos hacer con la anguila. Buscamos el bloque de la anguila a donde se crean los clones, acá está, y en lugar de que la anguila siempre espere 5 segundos cuando recibe el mensaje imposible, le ponemos un bloquecito de número aleatorio y acá le ponemos que espere, por ejemplo, entre 3 y 5 segundos y vamos probando cómo nos funciona. Si lo que nos aparece duplicado es el obstáculo, bien, si lo que nos aparece duplicado es este obstáculo, bueno, en el caso de los obstáculos, no vamos a hacer una modificación propiamente en el código del obstáculo para que el obstáculo no se duplique, sino que lo vamos a hacer en la medusa, ¿bien? La medusa es la que le da la velocidad al obstáculo a través de estos bloquecitos que están en cada uno de los niveles. Entonces, si los obstáculos son los que nos aparecen duplicados, nos aparece uno arriba del otro cuando nosotros reiniciamos el juego, a donde dice dar a velocidad el valor tal, allí podemos colocar un número aleatorio, ¿sí?
En este caso, por ejemplo, decía menos 6. Bueno, yo le voy a poner, por ejemplo, entre menos 5 y menos 7, supongamos. Entonces, acá ya estamos involucrando que haya un desfasaje y que no todos los obstáculos aparezcan a la misma velocidad cuando nosotros reiniciamos el juego. Bueno, espero que este último tutorial les sirva como clase adicional a aquellos que tengan que realizar alguna corrección en su trabajo o que tengan que hacer algún trabajo adeudado. Les recuerdo, antes de terminar, que en nuestra lista de YouTube, la que hemos estado usando a lo largo de todo el año, se encuentran los 25 tutoriales que hemos ido subiendo, en donde van a poder repasar si lo necesitan alguna herramienta en particular. Y por supuesto están explicados paso a paso y con ejemplos y demás cada uno de los trabajos prácticos que hemos ido realizando. Les mando un abrazo a todos, les deseo felices fiestas y muy felices vacaciones.